es la neumonía, ¿no? Con una altísima gravedad y mortalidad. Desde el punto de vista incidencia, a nivel mundial es del 5 al 15%, ¿verdad? Y esto se presenta más importantemente en las personas mayores de 65 años o menores de 5 años. Por lo que hemos dicho, la madurez del sistema inmunológico y el otro factor, el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento y desarrollo del aparato respiratorio, ¿verdad? Hay factores también importantes como son comorbilidades, ¿verdad? La estación de invierno es cuando más se presenta esta alteración, entonces son puntos que tenemos que tomar en cuenta y considerar. Bien. La neumonía pues tiene un periodo de instalación, en promedio son de 10 a 14 días, y ya lo vemos después del 10º día con las alteraciones radiológicas, ¿verdad? Con infiltrado fino pulmonar en los diferentes sitios donde se pueda presentar, ¿verdad? Según las características. Aquí estamos viendo una radiografía de tórax donde hay pues alteraciones ya de tipo radiológico finos, ¿verdad? Aquí del lado izquierdo donde se pierde un poco el ángulo, donde se ve incluso que pudiera haber algo ya de un derrame pleural incipiente, ¿verdad? Por las características, ¿sí? Pero esto sería ya desde el punto de vista radiológico, ¿verdad? La manera en que se contamina uno, pues, es en el ambiente, de personas que estén tosiendo, estornudando, ¿verdad? La vía de contaminación evidentemente es aeróbica. ¿Y quién va a desarrollar estos problemas? Pues las dos distancias de la vida, arriba de 65 años y menores de 5 años, ¿verdad? Los dos grandes polos de la vida. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues cuando se rompen las barreras naturales, lo que hemos visto es esa capacidad que tiene el cuerpo de limpiar, esa capacidad que tiene el cuerpo de recibir, ¿verdad? De recibir esos gérmenes, poderlos manejar con neutrófilos, macrófagos, con anticuerpos. Cuando se pierde ese equilibrio es cuando viene la enfermedad. Y la enfermedad viene básicamente porque hay un desequilibrio, ¿no? La mayoría de las veces el huésped, ¿verdad? No tiene la capacidad de defensa primaria y sobreviene lo que es la infección, ¿no? Lo que sucede importantemente en esta pandemia es que todavía queda gente que no tiene ese contacto todavía con coronavirus, y las defensas o las barreras naturales no conocen ese germen, y como ahora el virus ataca directamente al alveolo, pues es un ataque más agudo, más letal, ¿verdad? Lo mismo pasa con bacterias, las bacterias que no son controladas por neutrófilos, macrófagos o anticuerpos que existan previas inmunizaciones, pues vienen a desarrollar lo que son neumonías en los dos polos de la vida, ¿verdad? Tanto por arriba de los 65 años como antes de los 5 años, ¿verdad? Y aquí tenemos los factores del huésped a determinar: pacientes que están hospitalizados más de 72 horas, la edad arriba de 65 años, los antecedentes que pueden ser como el alcoholismo, ¿verdad? La exposición a cambios bruscos de temperatura, ¿verdad? Estado inmunológico, enfermedades crónicas como TOC, lupus, hepatitis, insuficiencia renal crónica, ¿verdad? Que son factores en los cuales el paciente está inmunocomprometido, ¿verdad? Otros factores importantes pues es la prematurez, ¿verdad? Eh, la problemática social, a veces pues la pobreza, ¿verdad? La desnutrición que ahí incluye, el fumar, patologías como el asma, la hiperactividad bronquial, ¿verdad? Antecedentes de infecciones frecuentes, infecciones de oído medio, ¿verdad? De la vía respiratoria alta que bajan, ¿verdad? Y también la utilización de esteroides en algunos pacientes, por ejemplo con lupus, pacientes trasplantados, pacientes que tienen un problema agudo que requiere manejo de esteroides. Ahí debemos de tener cuidado
porque el paciente se encuentra inmunológicamente comprometido por el uso de los virus. Como vemos, los factores de huésped son muy importantes y cuando se pierden esas barreras naturales, ¿verdad? Es cuando viene la infección. El otro factor también es la agresión del huésped. Como vemos, tenemos un sistema inmunológico muy importante que puede acabar con cualquier virus, con cualquier bacteria, ¿verdad? Siempre y cuando estemos nosotros con un sistema inmunológico competente. Cuando esto no está en las condiciones adecuadas, es cuando viene la infección, ¿verdad? Etiológicamente, pues tenemos el Streptococcus pneumoniae en porcentaje, es variable dependiendo de los autores, de un 21 al 39%, el Haemophilus influenza de 1.5 a un 14%, el Staphylococcus aureus en menor porcentaje, pero que se puede presentar de un 0.8 hasta un 8.7%, va a depender importantemente de las comorbilidades y los factores que estén condicionando la neumonía, ¿verdad? Y aquí tenemos esto, fisiopatológicamente, ¿cómo adquirimos una neumonía? Puede ser por vía descendente, donde tenemos el Streptococcus pneumoniae como la principal causa y el Haemophilus influenza. En esta vía, que es la vía descendente, la vía hematógena, donde son infecciones instaladas a otro nivel, como es Staphylococcus aureus o Klebsiella pneumoniae, tipo de grupo de aspiración, que sería más importante, gran negativos, ¿verdad? Anaerobios. Estos, pues, por alteraciones en la mecánica de la dilución, pacientes internados, pacientes postrados que no tienen la posición adecuada, esa es la posición semifoller, que siempre debe estar un paciente que está hospitalizado, ¿verdad? El reflujo gastroesofágico, en otro de los casos. A veces pacientes con epilepsia que se broncoaspiran o que pierden el conocimiento, ¿verdad? X factor que puede condicionar la broncoaspiración, ¿verdad? Otras alteraciones desde el punto de vista anatómico e inmunológico, como son fibrosis quística, ¿verdad? O tratamientos inmunosupresores, como vimos a veces las drogas inteligentes, esteroides, ¿verdad? Importantemente, tratamientos con quimioterapia, tratamientos a veces con radioterapia, que deprimen demasiado al paciente y hay un factor o un pequeño foco infeccioso que no se detectó y sobreviene lo que es una neumonía. ¿Cómo clasificamos a la neumonía? Las neumonías bacterianas se pueden clasificar como la adquirida en la comunidad. Aquí nos faltaría la neumonía intrahospitalaria, la neumonía atípica y la neumonía complicada. La neumonía complicada por abscesos, derrames, empiemas, la típica, que es una característica importante, por así ser una neumonía atípica, ¿verdad? Propiamente dicho, malamente reubicada en lo que es neumonía por coronavirus, pero alguna de las veces se comporta así, más que nada por la hipoxia silente que conlleva a veces una gran lesión pulmonar y esos pocos alveolos que quedan a veces pues mantienen al paciente aparentemente en buenas condiciones hasta que viene y termina ese factor con el neumocito tipo 2, atacando principalmente tipo 1 y tipo 2, y viene y termina lo que es la hipoxia silente y sobreviene el estado agudo, ¿verdad? El diagnóstico, pues evidentemente lo vamos a hacer desde el punto de vista clínico. La neumonía, pues es una infección grave con manifestaciones rápidamente progresivas, ¿verdad? Aparición de fiebre alta, tos, dolor, la famosa triada, ¿verdad? Tos, dolor y fiebre a nivel pulmonar en pocas horas. Lo primero que debemos descartar es neumonía. Muchas de las veces, ¿verdad? Aquí estamos hablando de neumonía bacteriana, la neumonía viral es más extensa. Las infecciones que nos atacan a nivel pulmonar y en las diferentes lugares de nuestro organismo, la mayoría de las veces, en un altísimo porcentaje, son de tipo viral, ¿verdad? Hoy estamos tocando las bacterianas,
pero sí tenemos que esclarecer esto. Muy bien. La neumonía típica, pues, como propiamente es llamada, pues es un cuadro de tipo insidioso con instalación progresiva, con síntomas en varios días, ¿no? Se ha llamado neumonía típica a la neumonía por coronavirus por la manera tan típica que se presenta, ¿verdad? Una pequeña gripa, no pasa nada, puedo andar bien, y de repente se postra el paciente, ¿verdad? Vienen estados clínicos importantes, ¿verdad? Que vamos a tomar en cuenta y a considerar cuando veamos la neumonía viral. Propiamente dicha, pues, la neumonía por este coronavirus, ¿verdad? Que eso será en el transcurso de la semana. Muy bien, los datos clínicos más comunes, por ejemplo, en niños de una neumonía serán fiebre, tos, taquipnea, letargo, vómito, signos de esfuerzo para respirar, de repente disnea, ¿verdad? A veces respiración ruidosa, ¿verdad? No se alimenta, ¿verdad? Dolor en el pecho y dolor abdominal. ¿Y el dolor abdominal por qué? Por la utilización tan importante del músculo más importante que tenemos en la respiración, que es el diafragma, ¿verdad? Muchas veces llegan pacientes que ingresan a hospital por dolor abdominal y cuando ya lo revisamos, ya gente con experiencia, pues nos damos cuenta que trae tráquea intercostal, que trae utilización de músculos accesorios y ese dolor abdominal es por la gran utilización que tiene el paciente del músculo diafragma. Son puntos a considerar importantes. Dentro de eso a considerar, pues eso es la insuficiencia respiratoria, tan importante que se presenta, por ejemplo, en niños menores de 2 meses, cuando vamos a considerar un panorama de gravedad en estos pacientes, cuando la respiración es por arriba de 60 por minuto, en niños menores de 2 meses, en niños de 2 meses a 12 meses, más de 50 respiraciones por minuto, y conforme va aumentando la edad, en niños de 1 a 5 años, más de 40 respiraciones por minuto, y en niños menores de 5 años, donde ya casi llegó a la madurez pulmonar, más de 20 respiraciones por minuto. Entonces, esta diapositiva, acuérdense de ella, son datos clínicos muy importantes que vamos a buscar en pacientes que están complicados con una neumonía, ¿verdad? En la gente grande, pues va a haber la mayoría de las veces cuadros virales 2 o 3 días antes, después viene un estado tóxico, tos, dolor, alteraciones en el estado neurológico, ¿verdad? Esto evidentemente en personas por arriba de 65 años, una rápida agudización del cuadro de 24 a 48 horas. Ayer tuvimos un caso de una paciente con cáncer que nos llegó somnolienta, saturando al 65%, respondió con la utilización de mascarilla reservoria, ¿verdad? Pero dadas las condiciones de la paciente que tenía postración y que tuvimos pues muchos pacientes críticos y en el área en la que estamos, pues lo más accesible era hacer una tomografía y la enviamos a tomografía y corroboramos, ¿verdad? Que tenía una neumonía. No tomamos una radiografía porque pues si tenemos que transportar tanto al paciente y tenemos un estudio más fidedigno con un paciente que está somnoliento con alteraciones del estado neurológico, pues tomamos tomografía de cráneo y tomamos tomografía de tórax, ¿verdad? Y corroboramos que el paciente tenía una neumonía. Esto fue el día de ayer, ¿verdad? Ahí en el servicio. Los síntomas más importantes en gente grande, pues es fiebre, tos, escalofrío, sudoración importante, dolor en el pecho, disnea, postración, cansancio, pequeños esfuerzos, náuseas, vómito. Y para esto contamos con 2 escalas muy importantes, que es la escala de Fine, que esta considera importantemente comorbilidades, la edad por arriba de 50 años, si hay antecedentes de neoplasia, si tiene enfermedad hepática, si hay problema cardíaco, si hay enfermedad cardiovascular, un EBC, si hay enfermedad renal, ¿verdad? Sí, los signos vitales, ¿verdad? Menor tensión, presión arterial sistólica menor de 90, frecuencia cardíaca arriba de 125, respiraciones por arriba de 30, que es un estado muy crítico ya, ¿verdad?
y la temperatura por abajo de 35 o 40 grados. Estos son constantes que vemos en esta escala de Fine. Y la puntuación nos la dan, por ejemplo, los antecedentes personales, ¿verdad? Enfermedad neoplástica, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca, así le damos 10 puntos a cada uno de ellos. Si es mujer o hombre por arriba de 50 años, también le damos esos 10 puntos, ¿verdad? O bien nos vamos a los hallazgos exploratorios, donde una presión por abajo menor de 90, ¿verdad? Pues nos da 20 puntos. Alteraciones de estado de conciencia nos da 20 puntos. La frecuencia cardíaca por arriba de 125 nos da 10 puntos. Por arriba de 30 nos da 20 puntos, ¿verdad? La temperatura menor de 35, arriba de 40 nos da 15 puntos. Y así sucesivamente, ya sería una gasometría, ¿verdad? Donde vemos el pH arterial menor de 7.35, la presión de oxígeno menor 10 puntos, la urea, ¿verdad? Por arriba de 64, o la creatinina por arriba de 1.5 nos da 20 puntos, el sodio también, la hiponatremia, que es importante aquí, en este tipo de pacientes 20 puntos, la glucosa por arriba de 150 10 puntos, el hematocrito menos de 30 10 puntos, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esta es una de las escalas que es muy trabajada, ¿verdad? Que tiene bastantes puntos a considerar y que se subdivide en cinco grados, ¿verdad? Y estos, el 1 y el 2, son para evaluar y decir que el paciente se puede manejar en domicilio. Del 3 a 5 ya requeriría de hospitalización y el 5 pues ya una unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Al igual que el estadio 4. Y las puntuaciones, pues dentro de los puntos serían abajo de 51 estaría con un de primer grado, por abajo de 70 en el grado 2, entre 71 y 90 estarían en el grado 3, entre 91 y 130 en el grado 4 y más de 130 puntos con todos los parámetros que vimos en la diapositiva pasada que aquí les muestro, ¿verdad? Perdón, que aquí está, pues nos daría esa equivalencia, ¿verdad? Otra escala que tenemos también es la CUR y la CUR 65. La que está un poquito más completa es la CUR 65, pero tiene 4 variables importantes, que serían el estado de conciencia, ¿verdad? Confusión, desorientación en tiempo y persona, los niveles de urea, ¿verdad? O bien un boom por arriba de 19.6 o una urea plasmática por arriba de 44, la frecuencia respiratoria igualmente arriba de 30, es un estado muy crítico, muy severo, y la presión arterial por abajo de 90, ¿verdad? Claro, arriba de 65 años. Estos puntos a consideración, desde mi punto de vista, son la detección de un paciente muy crítico, ¿verdad? Porque, pues, encontraríamos, ¿verdad? Para tener un paciente con más de 30 respiraciones, prácticamente lo tendríamos que intubar, ¿verdad? Sería un paciente muy crítico, pero pues ahí están las escalas, ¿verdad? Nos podría seguir un poquito más la escala de Fine, ¿verdad? Pero esta es mucho más práctica, es mucho más fácil de valorar. Son 5 criterios. El estado general del paciente está confuso, desorientado, los niveles de urea, el BUN, ¿verdad? La frecuencia respiratoria, la tensión arterial sistólica y la edad, por arriba de 65 años. Y aquí tenemos por abajo la mortalidad, dependiendo en el grado que esté. Que en el grado más alto, pues estaría por arriba del 40% en mortalidad. El diagnóstico, pues son pacientes críticos, ¿verdad? Va a incluir estudios de gabinete, estudios de laboratorio importantemente. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues inmediatamente, como les digo a todos mis alumnos, ¿verdad? Paciente que llega al hospital, hay que cultivar. Cultivo, expectoración, general de orina, hemocultivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? El otro factor, y lo que tenemos más a la mano, pues es el estudio radiológico. Aquí vemos una neumonía apical, ¿verdad?
Y el ultrasonido, aquí tenemos ya la sensibilidad de una radiografía 0.6. El ultrasonido aún nos da más sensibilidad hasta el 0.95, pero el estudio que más nos ayuda, ¿verdad? Evidentemente, pues es la tomografía, ¿verdad? Y que evidentemente es de primera línea, más en ese paciente crítico, ¿verdad? Que nos llega al hospital, ¿no? Por eso el día de ayer decidimos, ante un paciente con estado funcional importante e insuficiencia respiratoria, pues no nada más hacerle tomografía de tórax, sino también tomografía de cráneo, pero tomando en consideración las alteraciones radiológicas que nos pueden dar una tomografía de alta resolución. Entonces, la tomografía junto con el ultrasonido tiene mucha mayor sensibilidad de lo que es un estudio radiológico. Pero un estudio radiológico pues lo tenemos en cualquier lado, ¿verdad? Ahora, el estudio radiológico nos va a servir importantemente después del 10º día, ¿verdad? Antes podrías, si tenemos esa posibilidad, podemos utilizar ultrasonido o tomografía que nos da una amplísima especificidad y sensibilidad, ¿verdad? Los estudios de laboratorio que también nos interesan importantemente, aparte de biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, pues serían procalcitonina y proteína C reactiva, que miden cierto factor de inflamación, ¿verdad? El día de ayer tuvimos un paciente con una neumonía, con una procalcitonina de 40. Estoy hablando de otro paciente que este paciente tuvimos que intubar, con una neumonía izquierda, con una acidosis mixta, importantemente, y traía una procalcitonina de 40. Imagínense, lo normal debe ser menos de 1, y ese paciente traía 40. No lo dejamos muy grave el día de ayer ahí en el hospital. No sé si lo encuentra ahora, estaba sumamente grave. Y como les decía, pues a los pacientes hay que cultivarlos, cultivos de doctoración en los cultivos, la adquisición de gran, que es muy importante para ver si nos encontramos con gran positivos o gran negativos, ¿verdad? Esto de primera línea en un paciente con infección lo tenemos que hacer, ¿no? La tinción GRAM, ¿verdad? Los hemocultivos, cultivos, para tener y reconocer al germen que es, y aunado a esto, pues viene la sensibilidad a antibióticos, ¿verdad? El antibiograma, el famoso antibiograma. ¿Qué tenemos que hacer de manera preventiva? Pues la aplicación, ¿verdad? Lo que está pasando en nuestra pandemia, tenemos que vacunarnos por lo menos el 60% de la población para poderle darle fin a esta bendita pandemia, por no hablar groserías, ¿verdad? Nos ha quitado tanta gente valiosa. Y la inmunización aquí también es importante contra neumococo. Existen diferentes tipos de vacuna, ¿verdad? Diferentes polisacáridos liofilizados, ¿verdad? Que es importante que sepamos, y más utilizarlo en gente no por arriba de los 65, sino por arriba de los 60 años, más aún cuando existen comorbilidades con ellos, como es hipertensión, diabetes, lupus, alguna enfermedad de la colágena, ¿verdad? Trasplantados, pacientes con algún problema de fondo que esté utilizando esteroides a altas dosis, pues preventivamente hay que inmunizarlos, ¿verdad? Entonces contamos con diferentes tipos de vacunas, como aquí vemos la vacuna conjugada para neumococo, vacunas con polisacáridos, ¿verdad? En sí, contamos con un gran número de vacunas para su prevención. El manejo de los pacientes, importantemente, pues de ese 100%, el 30% va a requerir hospitalización, ¿verdad? Ese 30% que tenemos que manejar intrahospitalariamente, pues tendríamos que, primeramente, posición semifunda, tenerlo en su camita, oxigenoterapia, antibióticos, reposos, adecuada hidratación, nivel también de líquidos adecuados, ¿verdad? Oxigenoterapia, como vimos ya en la plática de oxigenoterapia, y clasificar a nuestro paciente como una neumonía extrahospitalaria o neumonía adquirida en la comunidad, y después tendremos lo que es la neumonía intrahospitalaria, que es sumamente diferente y mucho más agresivo. Yo le digo a mis médicos internos que un paciente que viene de otro hospital
hospital se tiene que policultivar. Urocultivo, hemocultivo, cultivo de expectoración, cultivo incluso de la piel, para ver qué tipo de germen trae y cómo va a modificar nuestra flora bacteriana del hospital para conocer la resistencia a las bacterias y contra qué nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Y aquí tenemos las dos escalas, ¿verdad? Los diferentes antibióticos que se sugieren en el estadio 3, del 3 en adelante, pues ya se sugiere doble esquema de antibióticos para cubrir al paciente de manera completa con gran positivos, gran negativos, de manera empírica, porque tenemos 48 a 72 horas para tener el resultado de un cultivo, ¿verdad? Entonces, tenemos que iniciar de manera empírica. En el estadio 1 y el estadio 2 podemos utilizar quinolonas, ¿verdad? Podemos utilizar macrólidos, ¿verdad? Ya en los estadios 4 y 5 nos podemos ir a cefalosporinas de tercera generación con quinolonas, ¿verdad? O cefalosporinas de tercera generación con otros nuevos antibióticos, ¿verdad? O combinaciones como es piperacilina con tazobactam, como es el ciprofloxacino por vía parenteral, ¿verdad? O bien combinando, ¿verdad? Con doble o triple esquema a veces, dependiendo de la gravedad del caso, con macrólidos, ¿verdad? Entonces, aquí está una escala, una muestra, ¿verdad? De lo que utilizamos en pacientes hospitalizados, en pacientes en terapia intensiva, que a veces nos vamos hasta triple esquema, pacientes que tienen altísima mortalidad, hasta un 40%. Aquí estaríamos, ¿verdad? Según la escala del CUR 65 y FINE, estadio 5, ¿verdad? Estadio 4 hospitalizados, una menor mortalidad, ¿verdad? De un 15 o 20%, aquí ya estaría una mortalidad mucho, pero mucho más alta. Y aquí tenemos lo que es el algoritmo de todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? De todo lo que vimos en la plática, los síntomas del NAC, la más usada que es la CUR, ¿verdad? La CUR 65, dentro de la escala, la otra FINE, que se utiliza en hospitales y que se da la puntuación para decidir si ese paciente, desde que llega a una admisión, a un área de urgencias, y no lo vemos tan complicado y vemos que el paciente puede recibir un manejo domiciliario, decidimos en estadio 1 y 2 con estrecha vigilancia, porque en determinado momento, si hay comorbilidades, pues necesita hospitalizarse, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Ya aquí ya la selección, la utilización de antibióticos, a dónde vamos a mover a nuestro paciente, ¿verdad? Toda la secuencia de tratamiento, ¿verdad? En el algoritmo de lo que es NAC, prácticamente lo que vimos en toda la plática. Muy bien, hasta aquí está el curso, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Estamos con lo que son neumonías bacterianas, ¿verdad? El día de mañana vamos a ver, probablemente veamos neumonía intrahospitalaria para ver lo que es la neumonía de la comunidad y la neumonía intrahospitalaria, y después veamos lo que es la neumonía viral, ¿verdad? Para complementar lo que son neumonías dentro del programa que nos establece la universidad. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No, doctor, todo bien. Muy bien. La radiografía nos ayuda, ¿verdad? El ultrasonido nos ayuda aún más, pero lo que más tiene este factor de sensibilidad y que nos puede ayudar importantemente si tenemos una duda es el estudio tomográfico, ¿verdad? Como el día de ayer tenemos una paciente que llegó en estado confusional, desaturando, pensamos incluso que pudiera tener coronavirus, hicimos una prueba rápida, salió negativa y dejamos para el día de hoy una PCR ya normal para ver, ¿verdad? Porque la PCR rápida tiene hasta un 50% de error, entonces decidimos una PCR normal para hacerla, que se hiciera en el transcurso del día de hoy. Ayer no teníamos el material en la tarde. Y el estudio tomográfico, ¿verdad? Que nos dio la imagen de una neumonía de tipo bacteriana, no de una neumonía como es la neumonía por coronavirus. ¿Cómo vamos a ver y vamos a tener ahí en lo que es neumonía viral, ¿verdad?
¿Sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor, Sí, adelante. disculpe, clínicamente, o sea, cuando tenemos un paciente que sospechamos de neumonía, ¿cómo poder diferenciar entre bacteriana o viral? Miren, en un mayor alto porcentaje son neumonías de tipo viral. Si el paciente tiene comorbilidades, se tendría que pensar en el problema de tipo bacteriano, ¿verdad? Estamos en pandemia. Todo paciente que nos llegue al hospital con insuficiencia respiratoria, debemos de descartar en primera instancia que tenga una neumonía de tipo viral. ¿Qué es lo que más nos ataca? Desde el punto de vista etiológico, los virus, ¿verdad? Pero estamos hablando de una neumonía viral. Les va a quedar un poquito más claro cuando entremos a lo que es neumonía de tipo viral, donde el cuadro clínico es muy similar, ¿verdad? Muy similar, pero ya la sospecha, ¿verdad? Las comorbilidades es lo que nos orienta, y a veces las imágenes radiológicas, ya con los cultivos que hacemos, ¿verdad? Y los estudios de laboratorio y gabinete son los que nos comprueban, ¿verdad? Que la neumonía puede ser de tipo viral o bien bacteriano, ¿verdad? A veces hay pacientes con broncoaspiraciones, a veces hay pacientes que nos llegan arriba de 65 años, ¿verdad? Tienen una evolución de un cuadro gripal, después viene una sobreagregación de un estado tóxico, depresión. A la mano tenemos una radiografía y vemos una neumonía lobar. Ahí sospechamos una neumonía de tipo bacteriano, un síndrome de condensación. Vamos a ver síndromes. No está en el programa, pero les tengo una plática sobre síndromes pulmonares, ¿verdad? ¿Sí? Una neumonía viral es una neumonía más extensa, ¿verdad? Que da síntomas, datos clínicos un poquito diferentes, ¿sí? Más ahora lo que estamos en pandemia, pues los factores más importantes que tomamos en cuenta cuando nos llega un paciente son su trabajo respiratorio, ¿verdad? Y los niveles de saturación que trae el paciente. Si el paciente trae trabajo respiratorio importante y está con 90 de saturación, yo inmediatamente a ese paciente lo ingreso. Si trae una saturación por abajo de 90, inmediatamente lo ingreso. Traiga o no trabajo grande respiratorio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, clínicamente a veces es difícil, pero vamos a sospechar por los factores. Estamos en una pandemia, lo primero que tenemos que descartar es neumonía por coronavirus, ¿verdad? Que ya nos ha pasado, que ya hay pacientes con neumonías bacterianas y no es una neumonía viral, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es diabético, porque es trasplantado, X otros factores o comorbilidades. No sé si eso lo saque la duda, Avitia. Sí, doctor. Oiga, ¿y no podría pasar el caso de que, por ejemplo, se dé por hecho que tiene, no sé, una neumonía viral y se le esté tratando y no mejore? Y entonces empezar a dudar si no será bacteriana y no se le está dando antibiótico, pues no mejora. O sea, ¿en qué momento puede Sí, decir, uy, se me hace que no es viral, hay que darle antibiótico mejor? miren, en la actualidad, ahorita en la pandemia que estamos, lo que hacemos, no tenemos un antiviral. El paciente lo cubrimos con doble esquema de antibiótico. Para un poquito más adelante, nos vamos a adelantar un poquito. Para neumonía típica, que utilizamos claritromicina o acitromicina y agregamos quinolonas o cefalosporinas al manejo junto con esteroides, ¿verdad? Para el manejo de la neumonía de tipo en nuestra pandemia, por así decirlo, ¿verdad? Neumonía por coronavirus. Porque, ¿cómo vamos a detectar que la neumonía es viral? Pues con una PCR, ¿verdad? ¿Cómo vamos a detectar que la neumonía es bacteriana? Por una imagen radiológica que nos sugiera, o bien por un cultivo de expectoración, ¿verdad? Con una PCR negativa, ¿verdad? Pero puede haber un factor mixto, de que el paciente inicie con una neumonía viral y continúe con una neumonía
bacteriana y tenga complicaciones, ¿verdad? De lo que es la neumonía viral. ¿Sí? No sé si me comprendió. Sí, doctor, todo bien, gracias. Yo creo que va a ser más claro cuando veamos neumonía viral y se abran más los panoramas y cuando veamos lo que es una neumonía de tipo nosocomial, ¿verdad? Una neumonía intrahospitalaria. ¿Sí? Yo creo que lo vamos a tocar el día de mañana para agarrar esos conceptos y terminar con la neumonía que es más frecuente, que nos mata más, que son las neumonías virales, ¿verdad? Doctor, Sí. Ahorita con lo que decía Walter, entonces el tratamiento antimicrobiano se iniciaría cuando se diagnostica la neumonía o hasta después de que se tiene el resultado del cultivo o de las pruebas. Actualmente lo que hacemos es quinolonas y macrólidos, esteroides, ¿verdad? Porque no tenemos un antiviral. Cuando inició la pandemia, ¿verdad? Utilizamos oseltamivir, quinolonas o cefalosporinas, acitromicina o claritromicina. Y ya un antitrombótico, ¿verdad? Que pudiera ser enoxaparina, bien, que pudiera ser clopidogrel, ¿verdad? Y los esteroides, ¿verdad? Los esteroides aquí tienen un factor fundamental porque protegen, ¿verdad? Protegen al neumocito 2, ¿sí? No sé si le quedó claro. O sea, de primera instancia iniciamos un manejo. Aquí nos llega un paciente con neumonía y ¡pum! Póncatelas. Afortunadamente en el hospital, pues podemos hacer una tomografía y con imagen tomográfica decimos, ¿sabes qué? Es una neumonía basal derecha, esto probablemente es neumococo. Pero vemos una neumonía en parches, oye, esto es una neumonía viral, probablemente es coronavirus, ¿verdad? ¿Sí? Y cuando empezamos la pandemia, pues también había influenza, entonces utilizamos oseltamivir también, ¿verdad? Le voy a traer unas imágenes, tanto radiológicas como tomográficas, de lo que es una neumonía de tipo viral y lo que es una neumonía bacteriana, ¿verdad? La neumonía en parches que va evolucionando, ¿verdad? Desde el punto de vista tomográfico. ¿Sí? Sí, vamos a ir viendo, vamos por partes, pues ya con la neumonía viral ya podemos integrar todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más nos mata desafortunadamente? Las neumonías de tipo viral. ¿Y cuándo? Pues cuando hay comorbilidades, cuando se rompe esa barrera natural de protección, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta o duda? No sé si eso les sacó de la duda que tenía. Sí, doctor, gracias. Quien guste, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces tenemos pacientes con problemas respiratorios, ¿verdad? Ya esa es decisión propia, quien quiera ir a hospital, ¿verdad? Si acaso uno o dos de los que quieran, porque no puede ir más gente, ¿verdad? Con su cubrebocas, con su traje quirúrgico, entrarían y verían uno o dos pacientes con neumonías que tenemos, para que vean radiografías, tomografías, y ya tengan una visión más clara de lo que son este tipo de pacientes, ¿verdad? Es una invitación abierta, ¿no? Pero necesito que me avisen antes, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, doctor. Bueno, pues nos estaremos viendo el día de mañana con neumonía nosocomial, ¿ok? Neumonía intrahospitalaria, ¿sí? Muy bien. Muy bien, Tengan doctor. un Muchas gracias. excelente Hasta día. mañana. Hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.